Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. En esta mañana vamos a empezar diciendo así: vamos a estudiar la última parte de la vida de Israel después de que Israel termina siendo exiliado por Dios. ¿Qué significa esta palabra exiliado? Cuando Dios le dijo a Israel todo lo que Israel debía hacer y Israel no hizo, Dios tuvo que hacer algo con su pueblo: exiliarlo. En otras palabras, sacarlo de su pueblo, sacarlo de Israel, sacarlo del lugar santo, sacarlo del templo, sacarlo de ese lugar que Dios le había prometido que iba a ser un lugar que fluye leche y miel. Ese lugar donde Dios se había revelado al pueblo, donde Dios estaba con el pueblo, ahora tiene que Dios sacarlos. Y ese es el exilio. Dios sacarlo al pueblo, porque ese exilio Él estaba esperando que ellos aprendieran las consecuencias de la desobediencia. En otras palabras, era la última pedagogía de Dios para el pueblo. A ver si entienden de una vez por todas. A ver si de veras están buscando que de corazón ellos puedan acercarse a Dios. Y entonces Dios los mete en esta etapa de la vida de el exilio. Los voy a sacar de Israel, les voy a sacar del pueblo, para que eso sea un aprendizaje de que ellos entiendan que yo soy celoso, que yo soy santo, y que yo no permito y no voy a estar contento con el pecado que tiene y hace mi pueblo. Entonces el exilio es una pedagogía divina para que el pueblo entienda las consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué hace Dios para que en este periodo del exilio el pueblo entienda? Aquí es donde entran estos hombres que Dios envía, llamados los profetas. ¿Qué es la función del profeta? ¿Qué es la función de estos hombres? Cuando aparece un profeta, la verdad que en el tiempo de Israel, cuando aparecía un profeta, la verdad que el pueblo temblaba. El pueblo veía un profeta venir, decían: no, ahí viene el profeta, ¿y ahora qué nos va a decir? ¿Y ahora qué pecado estamos transgrediendo? Hay dos profetas que para mí son claves en el Antiguo Testamento. Y en realidad ustedes van a tener ahora la oportunidad, vamos a ver a los profetas actuando, pero no sé si te acuerdas del profeta Natán. ¿Cuántos saben quién es el profeta Natán? ¿O en qué parte de la historia Dios le usó a Natán? ¿Te acuerdas cuando David pecó? Ahora, la verdad que imagínate, entrar al palacio del rey para decirle al rey, aquel hombre que Dios estaba ahora en el palacio, Dios usa a Natán para decirle: mira, Natán, quiero que vayas al palacio, te pongas frente al rey y le digas que es un rey pecador. Ahora, imagínate,
Los reyes de ese entonces, no solamente los reyes de Israel, pero todos los reyes eran déspotas. Cuando tenían el poder, ¿qué hace un hombre con el poder? Abusa del poder. ¿Ves lo que hoy tenemos en nuestros días? ¿Qué hacen los presidentes déspotas? Abusan del poder. Por eso les va como les va. Pobre Maduro. Pensó que nadie le iba a tocar. Pero Dios, gracias Señor, tú estás soberano. Y Él usa instrumentos para los poderosos humillarlos. En el caso de Israel, Dios usó, ya vamos a ver, Dios usó a Siria para llevarlos a los israelitas de las 10 tribus del norte y a los babilonios para llevarlos a Jerusalén, al pueblo de judío deportados, al exilio. Dios usó instrumentos, Dios siempre ha usado instrumentos humanos. Lo que está pasando en nuestros días, lo que vemos en este momento, que los dictadores están cayendo. Los que han abusado del poder están cayendo. Ahora, yo le diría a Donald Trump, cuidado con lo que él está haciendo. Porque Dios puede usar otro poderoso para humillarlo. Pero nosotros como iglesia no estamos mirando la política. No nos compete hacer juicio de lo que está sucediendo con los gobernantes de nuestros días, porque de eso se encarga Dios. Nosotros tenemos, y nuestra responsabilidad es mirar los propósitos y el programa de Dios para la iglesia. Y ya habíamos hablado la semana pasada algunos propósitos y planes que Dios tiene para su iglesia y el que nosotros debemos estar ocupados. Pero volvamos a los profetas. Natán era un profeta que tuvo que ir a David y decirle: tú has pecado, tú eres asesino y tú eres fornicario, has pecado. Y ¿sabes qué, David? El juicio de Dios viene sobre ti. ¿Sabes cómo vas a pagar el pecado? Tu hijo que tienes ahora con Betsabé, tu hijo va a morir. Ese es el juicio de Dios. Ahora, ¿te imaginas David ahí? Tenía dos cosas: o agarrarlo a Natán del pescuezo, torcerlo él, o mandar a sus soldados a que lo metan preso y lo torturen por venir a decir semejante cosa al rey. Pero es interesante la historia, como vemos que David aprendió de la pedagogía de Dios, y en vez de ir contra el profeta, ¿qué hizo David? Se humilló, pidió perdón, dijo: contra ti, oh Dios, he pecado, no soy digno de ti. Y entonces David es restaurado en su reino para que él siga y continúe con el plan y el propósito de Dios que tenía para él y su pueblo. Interesante que el pueblo no hizo eso. El pueblo pecó, pero nunca se arrepintió. Así que ahí tienes a Natán. Imagínate, un profeta va al rey y le dice: tú has pecado, el juicio de Dios va a decir sobre ti. Oh, tremendo. Hay otro profeta que me encanta en el Antiguo Testamento y es Elías. No sé si ustedes están familiarizados con la historia de Elías, pero solamente para recordarte que Elías, él tenía la tarea de enfrentarse
contra el poder de ese entonces, que era Acab, que era el mero mero de ese entonces, el rey, el gobernante. Y Acab tenía algo muy interesante en su vida, que era perverso. Era un rey malo. No le gustaba adorar a Dios, no le gustaba a los profetas de Dios, no le gustaba nada de Dios. Y su mujer era peor. Si Acab era malo, su mujer era malísima. ¿Sabes cómo se llama la mujer de Acab? Jezabel. Ahora, ¿qué es la tarea de Elías? Es mostrarle al dictador de ese entonces, mostrarle a este gobernante que había un Dios que está por encima de él. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Dice: mira acá, reúne tus profetas. Y yo voy y vamos a hacer un sacrificio. Y al que Dios conteste su sacrificio, ese sea el Dios verdadero. ¿Y te acuerdas la historia de Elías? 400 profetas se juntan, hacen su altar, hacen su sacrificio. Elías hace su altar, está listo para hacer su sacrificio y les dice: ok, comiencen ustedes. Y dice que los sacerdotes de Baal, los sacerdotes que tenía Acab, comenzaron a clamar, comenzaron a llorar, y Elías los mira y los dice: hey, griten más fuerte. Capaz que su Dios está dormido y no les escucha. Y estos gritaban, vociferaban, clamaban. Y dice la escritura, si tú lees Samuel, cuando Elías hace esta demostración, ¿quién es el Dios verdadero? Dice que los profetas de Baal agarraban cuchillos y se zanjaban las manos, los pies, el cuerpo, para que el Dios de Baal pueda responder a los profetas. 400 profetas, y sus dioses no contestaron. Entonces le toca ahora a Elías. Ahora fíjate, si Dios no le contestaba a Elías, ¿te imaginas el problema en el que se metió Elías? 400 profetas contra Elías. Y entonces ahora Elías les dice: miren, yo voy a orar a mi Dios. Es más, les dice: antes de orar a mi Dios, voy a pedir que ustedes pongan agua alrededor del sacrificio que voy a hacer, para que vean quién es el verdadero Dios. Y si los sacerdotes se acercan, riegan agua alrededor del sacrificio de Elías, y dice: muy bien. Y ellos pensaban: no, ¿cómo va a quemar el holocausto si hay agua? Está loco Elías. No, los locos eran ellos, porque ellos adoraban a los dioses falsos. Entonces la historia habla de que Elías ora a Dios y pide a Dios: por favor, Dios, demuéstrales quién es el verdadero Dios. ¿Y qué pasó? Dios contesta la oración de Elías y el sacrificio se quema. Resultado, los 400 profetas mentirosos fueron acribillados, asesinados, muertos por mentirosos. Y Elías agradece a Dios porque respaldó su fe, su confianza que tuvo con Dios. Wow, qué historias para fabulosas, ¿no? De los profetas. Cuando un profeta se asoma, cuidado, porque ese profeta viene de parte de Dios, con un mensaje de Dios. No es que él se inventa el mensaje, no es que él se inventa lo que él quiere decir. No, Dios levanta el profeta y le dice: quiero que hables a mi pueblo mi palabra. Ok, ahora ven conmigo a Primera de Crónicas.
Perdón, Primera de Reyes. Y aquí está el tercer profeta. Recuerda, el exilio es la pedagogía divina y final cuando la exhortación y la advertencia por parte de Dios a través de los profetas es despreciada, es ignorada. Ahora mira, Primera de Reyes, capítulo 11. Quiero que notes aquí algo de este profeta. Me hubiese gustado traerlo para poder hacerlo un poco más gráfico, pero yo quiero que usemos nuestra imaginación. Piensa tú la historia que vamos a leer y cómo el profeta tuvo que usar algo que Dios le pidió que use para ejemplificar lo que Dios quería hacer con Israel. Verso 29 dice así, mira, dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, era de Silón, el profeta Ahías. A ver, ¿cómo se llama el profeta? Facilito, ¿no? Ahías, de Silón. Ok, por eso era silonita. Entonces dice, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Ahora, déjame un poquito ponerte en el trasfondo histórico. ¿Quién era este Jeroboam? Jeroboam era el soldado de la mano derecha de David. Así que Jeroboam conocía y sabía del Dios de David. Jeroboam era uno de los soldados más adiestrados que tenía Israel. Por eso estaba del lado de David, su mano derecha. Será muy inteligente y muy hábil. Sería lindo que leas Primera de Reyes y veas cómo Dios usó a Jeroboam en la vida de David para librar muchas batallas. David no pudo conquistar las batallas si no hubiese sido por hombres como Jeroboam. Jeroboam era uno de los soldados más expertos que tenía David. Y entonces dice que en aquellos días el profeta Ahías, se presenta ante este hombre, a este soldado importante para David. Y tenía una capa nueva. Dice el versículo 29, ¿no? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Verso 30 dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Cuántos pedazos? Imagínate que Ahías se saca su capa y lo rompe en 12 pedazos. 12 pedazos. Y seguramente Jeroboam dice: ¿y qué está haciendo este profeta? ¿Qué está haciendo este hombre? Está loco, rompe su capa. Bueno, había algo importante cuando él hizo eso. Algo importante le estaba tratando de decir a Jeroboam el profeta. Cuidado, cuando un profeta se asoma, hay que prestar atención qué está haciendo el profeta, porque acuérdate, el profeta es alguien que viene de parte de Dios, con un mensaje de Dios. Entonces, versículo 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, el profeta habla con Jeroboam, le dice: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré las 10 tribus. ¿Qué está haciendo el profeta?
diciendo lo que Dios le había dicho. El reino de Israel se iba a dividir, se iba a romper, se iba a hacer pedazos, y 10 tribus iban a ir al norte y una tribu y 2 tribus iban a quedar al sur. Y el profeta, a través de esta otra vez, usa una pedagogía para que el Jeroboam entienda lo que Dios iba a hacer. Dios iba a romper en 2 el pueblo de Israel. Las 10 tribus del norte iban a quedar a mando de Jeroboam, y la última tribu, las 2 últimas tribus, iban a quedar al mando del hijo de Salomón que quedó en ese tiempo, que era Roboam. Entonces ahora tenemos Jeroboam al norte, Israel, y Roboam al sur, en Jerusalén, según lo que el profeta le dice a Jeroboam. Sigamos el versículo 33, dice así, mira: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Wow, 3 cosas que ve el profeta que el pueblo ha hecho. Y entonces viene el juicio, exilio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos vas a sacar de Israel? ¿Por qué nos vas a enviar a estos pueblos paganos? 3 cosas que menciona el profeta. Me has dejado, han adorado otros dioses y no han andado en mis caminos. Wow. 3 cosas. Me han dejado, han adorado otros dioses y no han andado en mi camino. Wow. Creo que ese es algo que nosotros deberíamos en esta mañana poquito meditar, tratando de pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que ellos han dejado a Jehová, han adorado ídolos y no han andado en los caminos de Dios. Sabes, creo que una de las cosas que nosotros debemos aprender de Israel justamente son estas cosas, estos errores que el pueblo ha cometido. Ahora, antes de juzgar a Israel, yo creo que nosotros tendríamos que preguntarnos algunas preguntas para ver si, ¿por qué Israel llegó hasta acá? Israel no sabía que Dios le dijo que, primero, que Él iba a estar en medio de ellos. ¿No sabía eso Israel? ¿Para qué Dios le hizo que construyan un templo? ¿Quién estaba dentro del templo? ¿Quién estaba dentro del templo cuando Dios le dijo a Israel, hagan un templo? La gloria de Dios. Dios estaba con el pueblo tenía la presencia de Dios con ellos, y ellos se habían olvidado, habían dejado a un lado la presencia de Dios. Terrible. Primero. Segundo, dice, han adorado otros dioses, y ahí menciona cuántos dioses: Quemos, dios de Moab; Moloc, de Amón; Astoret, Moab, Amón, Edom, Sidón y los Eteas. Quemos, Moloc y Astoret. 3 dioses que ellos han adorado. ¿Cómo? Dios no les dijo que el único Dios que debería ser adorado, ¿quién era? El Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y Jacob, tendría que ser adorado. Pero el pueblo se olvidó que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Se olvidó de que ellos debían adorar solo a Dios, y se olvidó de que Dios les había dejado la ley.
para que ellos caminaran en la ley de Dios. ¿En serio? Sí, todo eso, sí, todo eso. Ahora, fíjate que nosotros debemos aprender de esto, porque es exactamente lo que nosotros debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra familia y en la sociedad. Fíjate, Dios no va a pedirte cuentas sin antes Él informarte lo que Él quiere. Por eso hemos leído esos dos textos de esta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos de la iglesia? Misericordia, justicia y humillarnos delante de Dios. Ya Dios te ha dicho, nos ha dicho eso. Ahora, tú vas a salir de aquí, Señor, wow, tú pides eso de mí, lo voy a poner en mi mente, en mi corazón, para yo poder vivir de acuerdo a tus deseos. O vas a salir de aquí diciendo, esto de misericordia, esto de justicia, ya lo voy a pensar. Ya lo voy a pensar. Mira, en un colegio cristiano hicieron una encuesta del 1 al 10. Les dijeron a los alumnos, les dijeron, del 1 al 10, usted ponga, ¿la mentira es buena o es mala? Del 1 al 10. La otra pregunta, segunda pregunta, del 1 al 10, ponga, el adulterio, la fornicación, ¿es mala? Del 1 al 10. Y tercero, le dijeron del 1 al 10, ponga, ¿es malo que su papá, o mejor dicho, que su mamá le golpee a su papá con un sartén o con un bate de béisbol? Del 1 al 10, ¿es bueno que su mamá le rompa la cabeza a su papá con un bate de béisbol o con un sartén? Del 1 al 10. ¿Sabes que cuando recogieron las hojas y vieron los resultados, se quedaron asustadísimos los directores de la escuela, del colegio que hicieron la encuesta? ¿Sabes? La mayoría de estudiantes, las respuestas eran, no pasaban del 1 al 5. O sea, ellos aceptaban que la mentira y el robo no está tan mal. Si tienes que mentir, si tienes que robar, del 1 al 5. Puede ser. Cuando preguntaron si la infidelidad, o sea, el adulterio, la fornicación, era mal, del 1 al 5. A veces una canita al aire no está mal. Entonces, mi papá lo hace, mi mamá lo hace, del 1 al 5. Y cuando llegaron al punto de si está bien que la mamá agarre un sartén y le dé en la cabeza, del 1 al 5. A veces mi papá se porta mal y es bueno que mi mamá saque el sartén o el palo de golf para darle en la cabeza a mi papá, para que se porte bien. ¿De veras? ¿Sabes? La conclusión a la que llegó la escuela es obvio. Los niveles de ética y de moral de la escuela y de las familias, ¿dónde estaban? Del 1 al 5. Habían bajado los niveles de moralidad de tal manera de que ellos creían que vivir en ese nivel era correcto. Por eso es que es importantísimo que nosotros en nuestros hogares, padres, papá y mamá, podamos enseñar a nuestros hijos los niveles de moralidad en los que debemos vivir. Y cuando escuchamos mentiras, castigar la mentira. Y cuando escuchamos infidelidad, castigar la infidelidad. Y cuando escuchamos agresión física, castigar la agresión física, porque eso no está dentro de los principios bíblicos.
¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en una casa el papá y la mamá quieren enseñarle al hijo a ser honestos, a decir la verdad, y llega alguien, golpea la puerta, sale el niño y le dicen, ¿está tu papá? Y el niño, ya vuelvo. Y el niño dice, te están buscando. Y el papá le dice, dile que no estoy. Entonces el niño sale, dice mi papá que no está. ¿Qué está enseñando el padre al hijo? ¿Qué está enseñando? Que el nivel moral en esa casa no es importante. Que cuando hay que mentir, miente. Bueno, eso es lo que le pasó a Israel, al pueblo de Israel. Le dejaron a Dios, adoraron ídolos y ya no andaban en los caminos de Dios y pensaban que eso era lo normal. Pensaron y llegaron a pensar, no, es que como todos lo hacen, queremos hacerlo nosotros también. Como todos los pueblos tienen sus dioses, nosotros también queremos tener nuestros dioses. Wow, qué tristeza. Y por eso es que Dios levanta, escúchame bien, después de que hace el profeta Ahías esta profecía a Israel, a Jeroboam le dice, mira, 10 tribus van a ir contigo, tú vas a liderar esas 10 tribus y una tribu va a quedar al sur, porque Dios de esa manera va a romper el pueblo de Israel, porque está harto de lo que hace el pueblo. Me dejaron para adorar ídolos y no siguen mis caminos. Wow. Sigamos, fíjate. Versículo 34 dice así: estoy en el versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y daré a ti a las 10 tribus, 36, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para ponerla en ella mi nombre. Fíjate que Dios, por su gracia, Él va a mantener una tribu al sur por amor ¿a quién? A David. David había demostrado ser un rey honesto, un rey sensible, un rey responsable. Y dice, por mi siervo David voy a mantener una tribu. Y esto es lindo porque fíjate, habla de cómo Dios siempre tiene un remanente. ¿Qué significa un remanente? Significa que Él va a tener un resto pequeño con el cual Él puede empezar algo nuevo, algo diferente, algo que pueda surgir de las cenizas. Él puede, con ese remanente fiel, con aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios, dicen, sí Señor, te creemos, perdónanos, perdona el pecado que hemos hecho, nos arrepentimos. Y entonces Dios puede traer ¿qué? Restauración a través de ese remanente fiel. Las 10 tribus habían pecado, las 10 tribus se habían contaminado, las 10 tribus se habían hecho inmundas, pero quedaba una tribu, la tribu de Benjamín al final, que era por medio del cual Dios iba nuevamente a reconstruir su pueblo después de que Israel regrese del exilio. Terminamos ahí entonces, fíjate el versículo 37 al 40. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Está hablando a Jeroboam, le está diciendo, mira, si tú obedeces a Dios, si tú haces lo que hizo David,
si tú sigues los pasos de David, tú serás el rey de Israel y tú serás prosperado. 38 dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. La promesa de Dios a este hombre, si es que él hacía lo opuesto que estaba haciendo Israel, si él se acercaba a Dios, no adoraba ídolos, y él anduviese en los caminos que anduvo su antepasado David. Versículo 40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Ves? Salomón no se imaginó que el día había llegado. Él pensó que él podía tener las mujeres que él quería. Él pensó que él podía tener el gobierno como él quería. Él pensó, yo tengo el poder. ¿Quién me va a bajar del poder? 700 mujeres. Y todas las mujeres que tenía Salomón eran hijas de paganos, de los reyes de Egipto, de los reyes de Asiria, de los reyes de Irán, de los reyes de todo su alrededor. Como era el poderoso en ese tiempo, él agarró todas las hijas de los reyes y se hizo famoso. Y para que las hijas de los reyes que él conquistó estén tranquilas, trajo a todos los dioses de esos reinos. Así. Muy bien, Salomón, llegó tu día. Jeroboam te va a reemplazar. Te has apartado, has hecho mucha idolatría y ahora vas a ser puesto a un lado del reino. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Se dio cuenta Salomón: el profeta Ahías está diciendo que Jeroboam me va a reemplazar. Hay que matarle a este. Hay que matarle. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Es interesante cómo Dios hace las cosas de tal manera de que Él tiene sus tiempos. Él sigue sus propósitos. Dios tiene planes y propósitos eternos. Nadie va a poder parar los planes y propósitos eternos de Dios. Hermano, eso debería quedar bien claro en tu mente y en la mía. No tenemos que nosotros ayudarle a Dios a que Dios pueda acelerar sus planes en estos días. Es triste, pero hay muchos hombres que son quizás buenas gentes, pero están diciendo cosas que no son bíblicas y confunden al pueblo. Confunden al pueblo. Yo no entiendo por qué están tan preocupados de ver lo que sucede en el mundo y decir que ya estamos cerca del apocalipsis, la tribulación, ya estamos frente al anticristo. O sea, ya hay muchas cosas que en vez de ayudar al creyente a afirmarse en las promesas de Dios, están más preocupados de los acontecimientos geopolíticos que están sucediendo en el mundo, cuando deberíamos estar más preocupados en qué es lo que pide Dios de mí. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Misericordia, justicia y que sea humilde delante de Dios. Eso es lo que debería preocupar, ¿o no? Y entonces la gente está ahora asustada pensando: wow, ya apareció el cuerno pequeño, ya están los 10 cuernos listos, ya está el nuevo templo de los judíos para hacer los sacrificios. Hermano, los tiempos déjalo en las manos de Dios. Que además nosotros no estamos esperando al anticristo. ¿O tú estás esperando al anticristo? ¿Qué estamos esperando la iglesia? ¿Qué estamos esperando a la iglesia, hermanos?
el arrebatamiento. Ahora, algunos dicen que eso no va a suceder. Algunos dicen, no, es que el arrebatamiento no está en la Biblia. El arrebatamiento es un invento de algunos personajes. Hermanos, Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4 para alentar a los hermanos a que no pierdan la esperanza. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habló de que ese acontecimiento iba a ser real cuando en un sonar de la trompeta, a la final, Dios en un abrir y cerrar de ojos saque a su iglesia de este lugar. Yo sé que para algunos les cuesta entender esto, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero algunos piensan que eso es imposible hacerlo. Bueno, ha habido tantas cosas imposibles que Dios hizo en el pasado, como sacarle al pueblo de Israel de Egipto, como hacerlo cruzar el Mar Rojo, como llevarlo al Sinaí para darle las leyes, como llevarle a la tierra prometida. O sea, eran cosas imposibles que ahora la gente diría, no, pero 40 años en el desierto, ¿cómo va a vivir una gente? La gente se muere, la gente. ¿Cuántos años vivió Israel en el desierto? 40 años, y no les faltó agua, no les faltó comida, no les faltó. La gloria de Dios les cubría de día y la misma gloria de Dios les alumbraba de noche. Ese es mi Dios. Pero si yo no le conozco a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, yo voy a estar preocupado de los eventos geopolíticos que están sucediendo en estos momentos, más de lo que Él está buscando y tratando de enseñarme a mí. Hermanos, el exilio, vuelvo a repetir, el exilio es la instrucción pedagógica de Dios, la final instrucción que Dios traía al pueblo de Israel. El exilio, salir de tu patria, salir de tu zona cómoda, salir de tu geografía, porque despreciaste la exhortación y la advertencia que venía de parte de los profetas. Ven conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas 36. Y esto es lo que vamos a ver durante de aquí en adelante todos los profetas, qué es lo que Dios va a hacer con los profetas. 16 profetas, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Todos los profetas eran para llamar la atención, para exhortarlos, para advertirlos a Israel: arrepiéntanse, dejen de ser desobedientes, vuelvan a Dios, busquen a Dios, caminen nuevamente en las sendas de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 36, versículo 14. ¿Estás conmigo? Segunda de Crónicas 26, 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Si vas entendiendo la atmósfera en la que se metió Israel, la forma de vida que estaba viviendo Israel, no era donde Dios le había puesto para que sea luz y sal, no para que sea un ejemplo, un testimonio a las naciones. Israel se había hundido en la inmundicia. Israel comenzó a vivir como el mundo vivía. Fíjate cómo sigue, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Quiénes eran esos mensajeros que enviaba Dios? Los profetas. Dios, por su misericordia,
Cada profeta era una muestra de la misericordia de Dios. Hey, escuchen al profeta, por favor. Les estoy diciendo lo que me gusta, lo que me agrada, y ustedes no están escuchando. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Sabes qué significa escarnio? ¿Sabes que se burlaban? Les decían, ustedes están tontos, no queremos escucharles sus palabras, solo vienen a decirnos cosas malas. ¿Cuándo nos pueden decir algo bueno? Solo cosas malas que nos va a hacer Dios. Los humillaban, los llevaban a la cárcel, los tenían a pan y agua, los ignoraban, en vez de escucharlos a los profetas. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Te das cuenta a dónde llegó Israel? Dios en su amor, en su misericordia, mandó profeta tras profeta, profeta tras profeta, mostrándoles la misericordia de Dios, que algún momento ellos escucharan a los profetas y se arrepintieran y volvieran al buen camino para que Dios los restaure nuevamente. Pero ellos no lo hicieron. Mas ellos, haciendo escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Qué frase más lapidaria, qué frase más profunda que debería pegar en nuestros corazones. Y no hubo ya remedio. El exilio era lo que venía. El juicio venía. La disciplina venía. Ya no hubo más remedio. Qué frase que debería ponernos la carne de gallina, que debería ponernos alertas, que debería ponernos más conscientes de lo que estamos y cómo estamos viviendo ahora mismo delante del Señor. Porque va a llegar un momento, después de tantos profetas que Dios mandó, después de tanta enseñanza, después de tanto conocimiento, después de tanta exhortación, después de tanta advertencia, Dios dice, ya no hay, ¿qué? Remedio. Ya no hay remedio. Tiene que venir la pedagogía del exilio, la pedagogía de la disciplina, del juicio, para que el pueblo aprenda y entienda. Sabes, yo les digo a mis hijas, les he dicho, y eso con Silvia les hemos dicho, mijas, vengan, en la vida se aprende de dos maneras: por instrucción y por dolor. Usted elige. Usted elige. Y claro, hubo una que aprendió más por dolor, y la otra fue más inteligente porque vio que la hermana sufría y ella no quería sufrir, y entonces ella era obediente. Pero la una aprendió por dolor y la otra aprendió por instrucción. Son diferentes. Vos tienes que saber, tus hijos, cómo quieren aprender. Hay algunos que aprenden por instrucción. Tú le dices, ve, tiende tu cama, arregla tu cuarto, levanta las cosas de tu cuarto. ¿Y ellos qué hacen? La instrucción les es clara. Pero vos le dices lo mismo a la otra o al otro, ¿y qué pasa? Llegas al cuarto y el cuarto es como que pusieron una bomba. Y no sabe nada, nadie dónde están las cosas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el papá o la mamá? Exilio, juicio, disciplina.
Porque según Dios, el juicio, la disciplina, es parte del plan y del programa de Dios para que el pueblo aprenda a ser un pueblo con un carácter conforme al de Cristo. Hebreos capítulo 12 dice que Dios disciplina a sus hijos para que nosotros aprendamos a disfrutar de la santidad de Dios. Dios solo disciplina a sus hijos. La disciplina, el juicio es para sus hijos. Es un acto de amor, de gracia para sus hijos. Es un acto de fidelidad, de relación a la que ya hemos entrado. Dios es nuestro Padre y como buen Padre Él a los hijos disciplina porque los ama. Cuando nosotros no estamos conscientes de que la disciplina es parte del proceso y del plan de Dios y ignoramos esa parte, estamos creando una familia con valores y principios muy bajos que tarde o temprano van a ser afectados en la sociedad. Ellos van a ser afectados y van a afectar en una forma negativa a la sociedad. Volvamos a 2 de Crónicas, versículo 16. Bueno, 17. Dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos llevaron a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron los muros de Jerusalén, consumieron a fuego sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años tenían que pasar para que el pueblo de Dios aprendiera que con Dios no se juega. A la iglesita. 70 años. Esclavos. Es que cuando Dios tiene su escuela, y su escuela es bien clara, y Él te mete en su escuela, Él cumple sus propósitos, Él cumple sus planes. Como decíamos esta mañana, todo Él lo lleva para su bien, conforme a los que le aman a Él. Aún el exilio, aún el juicio, aún la disciplina está dentro del plan y del propósito de Dios. Wow. Verso 22 dice: mas el primer año de Ciro de los persas, para que se cumpliere la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Llegó el tiempo de los persas, llegó el tiempo de Darío. 70 años han pasado del exilio y ahora el pueblo está listo para regresar a Jerusalén a reconstruir los muros.
reconstruir el pueblo, reconstruir el templo, reconstruir los sacrificios, reconstruir nuevamente la vida nacional de Israel. Qué increíble. Los planes de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumple. Lo que dijo el profeta se cumple. Dios es fiel y lo que Él dice se cumple. Amén, hermanos. Bueno, yo quería traerles este trasfondo de los profetas. Cuando hay un profeta y dice algo que va a suceder, mejor que escuchemos al profeta. Ahora, para terminar, quiero aclarar esto. En nuestros días ya no existen profetas como en el tiempo de Israel. En nuestros días ya no existen apóstoles como los apóstoles que estuvieron con Jesucristo en el tiempo de Jesús, cuando Él tuvo a 12 al lado suyo. O sea, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Y entonces uno dice, ¿y entonces ahora quién nos va a hablar? ¿Sabes? La historia nos relata que Dios en sus planes y propósitos eternos ya no usa profetas como en el Antiguo Testamento, ya no usa apóstoles como en los días de Jesús, pero ahora usa ¿qué? Aquí les presento la palabra de Dios a la cual tú y yo tenemos que sujetarnos. 66 libros que Dios dejó para que tú y yo conozcamos los planes y los propósitos de Dios. Y es más, escuche esto es maravilloso. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, porque el último profeta, el último apóstol de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Por eso es que Hebreos comienza el libro, Dios habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por Jesucristo, su Hijo. ¿Dónde están las palabras de Jesucristo como el último profeta? Tenemos 4 evangelios y tenemos 13 cartas de Pablo y tenemos cartas de Juan, tenemos cartas de Judas, tenemos el Apocalipsis, donde Dios está hablando en una forma clara que quiere de su iglesia. Cuidado con dejarte engañar de esos falsos profetas que vienen en nombre de Dios y te dicen cosas que no están en la Escritura. Uno de los movimientos que me da mucho temor, que ha hecho mucho daño a la iglesia, es estos profetas que han venido con el evangelio de la prosperidad y han hecho pedazos la iglesia. Porque el evangelio de la prosperidad no apunta al propósito, al plan y al programa de Dios. Apuntan al propósito y al plan y al programa del hombre. Es que tú tienes que ser próspero. Es que tú tienes que ser millonario. Es que tú te mereces. ¿Y sabes quiénes son los primeros? O mejor dicho, ¿quiénes son los que se benefician de este falso evangelio de la prosperidad? Los falsos profetas. Porque ellos tienen aviones, ellos tienen sus autos, sus casas, y la gente pobre, la gente que está ahí endeudada y siempre está que le falta un peso para completar el dólar. Y así muchos otros profetas falsos que se han levantado. Por ejemplo, aquellos que van diciendo el próximo año, febrero, viene el Señor. ¿Sabes? A esos ya tienes que descubrirlos, ya tienes que ponerlos en tu mira. Este es un falso. ¿Cómo voy a seguir escuchando a este falso? Dijo que en enero iba a venir y ya no vino. ¿Será verdadero? Entonces, ¿por qué sigues escuchándolo?
estos de la prosperidad, ¿serán verdaderos? ¿Y por qué sigues escuchándolo? Cuidado. Aquí está 66 libros para que tú y yo conozcamos a nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a parar aquí porque me entusiasmo mucho. Cierra tus ojos. Vamos a orar.